Hola, bienvenidos a esta segunda edición de Foro Libertad aquí en Madrid, en la sede del Instituto Juan de Mariana. Como ya dijimos en nuestro primer programa, vamos a tratar de hacer un programa de debate diferente que abre sobre muchos temas, especialmente sobre la libertad y el liberalismo. Y esta tarde vamos a hablar de un tema en el que el liberalismo siempre tiene, yo creo, un cierto conflicto. Las elecciones, las urnas, los partidos, cómo involucrarse, si involucrarse, a quién votar, si hay una opción válida para los liberales o no la hay. ¿Cómo equilibrar la balanza entre el voto útil y la ideología, ser fiel a los principios ideológicos? Decía Julián Marías, hablando de los liberales españoles, decía que en España lo que más le inquietaba es que todo el mundo se pregunta qué va a pasar y casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. En un año 2015 como este en España, ¿no?, con tantas contiendas electorales, nosotros hoy nos vamos a preguntar ¿qué puede hacer un liberal español? Debe involucrarse en política y, en segundo lugar, una vez que se plantea allí delante de las urnas, está con su sobre y su voto, ¿cuál es el voto que más puede acercarse a lo que yo estoy buscando, que más me puede ayudar a que la sociedad se acerque a lo que yo quiero? Y para eso tengo tres invitados de excepción. Tengo a mi izquierda Óscar Timón, que es vicepresidente del PELIP, Partido Libertario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mi derecha, Iván Espinosa de los Monteros, secretario general de Vox. Buenas tardes. Gracias, Ramiro. Y un poco más allá, Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana. Hola, ¿qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes. En la extrema derecha. Buenas tardes. Así es como te sitúan en muchos debates. Así que nosotros hoy vamos a hablar del liberalismo en general. Hemos traído a dos políticos y les he dicho a los dos que voy a tratar de que hablen lo menos posible de sus partidos y de sus programas. Sé que esto es muy difícil porque además les traigo en campaña electoral y yo entiendo que ellos en campaña electoral lo que quieren, como todos los políticos, es pedir su voto. Bueno, vamos a intentar, Juan Ramón y yo tiraremos para hablar más de cuestiones generales y ellos yo creo que tirarán más para convencernos de que la mejor opción para un liberal en España es su partido. Vamos a ver si lo consiguen. No sé quién quiere empezar. La primera pregunta que yo me planteo es esa pregunta que se hace todo votante. Está ahí con el sobre... Bueno, perdón, un momento, antes de empezar, quería aclarar. Está ya también invitado Ciudadanos. Ciudadanos, a lo largo de esta semana, nos dijo que nos iba a mandar a un representante o a una persona cercana o que pudiera ser más o menos portavoz del partido. Y esta mañana nos han confirmado que no nos podían mandar a nadie. Que quede claro, este era el debate que nosotros queríamos plantear. Queríamos traer al PELIP, queríamos traer a Vox y queríamos traer a Ciudadanos. Y queríamos traerlos porque quizás sean los tres únicos partidos que han reivindicado, en cierto sentido, cada uno con sus matices y cada uno luego podremos llegar a una conclusión de si son más o menos liberales, pero los tres han reivindicado al menos sobre el papel el liberalismo. Y queríamos sentarlos aquí para que nos explicasen por qué esa reivindicación y por qué ellos pensaban que podían ser el cauce para un votante liberal. Y ahora, esa primera pregunta de la que hablaba. Un votante con su sobre y se plantea, ¿qué hago? ¿Soy fiel a mis principios? ¿Me mantengo puro? ¿O soy pragmático y voto a la opción a la que más puede acercarse a lo que yo busco? Y no sé si hay alguna opción de entre los partidos mayoritarios que pueda acercarse lo suficiente al votante liberal. No sé quién quiere abrir. Yo creo que un liberal, entendiendo liberal, como seguramente aquí hay discusiones, o podríamos entrar en discusiones por el término, entendiendo yo liberal como alguien liberal libertario, más como se entiende en los Estados Unidos, alguien partidario de un Estado mínimo, partidario de que el Estado no se pueda meter en la vida de los ciudadanos, no pueda influir en su moral, ni nada de eso, y partidario de que el Estado se encargue de seguridad, defensa, justicia y atención a los más desfavorecidos, y todo ello de forma subsidiaria. Entrando ahí, o sea, pensando en ese tipo de liberal, ¿qué opciones tiene? Pues tiene las opciones de lo que se ha estado haciendo los últimos 30-35 años, que es votar a partidos que en alguna cosilla propongan pues una pequeña rebaja de impuestos o propongan alguna libertad civil más, etcétera, etcétera, o tienen la opción de o bien entrar en política realmente con sus ideas o bien votar a un partido que tenga esas ideas que ellos tienen. Hay que tener en cuenta que somos una opción muy minoritaria. O sea, ahora mismo lo importante, la meta, yo creo que tienen que tener los libertarios es llegar a que la sociedad se vuelva libertaria. Y para eso hace falta muchísima pedagogía. Entonces, ir apoyando partidos que no tienen nada de libertarios, no tienen nada de liberales, para que, bueno, pues además que al ser una minoría no tenemos una influencia real, no porque demos nuestro apoyo al Partido Popular, no porque demos el apoyo a Ciudadanos, va a salir ese partido, o sea, vamos a ser posiblemente irrelevantes.
O podemos tener otra opción, que es apoyar un partido, como puede ser el Partido Libertario, que sí tiene esas ideas, pero que ahora mismo no tiene capacidad para sacar representación. Sin embargo, sí que ese voto, que podría parecer inútil al corto plazo, es muy útil a largo plazo, porque según la gente va viendo que ese partido va teniendo votos, más gente se va sumando, más gente va apoyando esa opción, y aunque el partido en su momento no pueda, ni en un medio plazo, llegar a gobernar, y muchísimo menos, sí, si en algún momento consigue una representación, se convierte en un altavoz de las ideas libertarias que ya pueden estar en la sociedad, que ahora mismo pues es que no están. O sea, evidentemente, cuando vemos a Rayo que aparece en televisión y suelta sus ideas, muchas veces dicen, pero ¿qué está diciendo? O la gente piensa que es la primera vez que ha escuchado algo así. No, pues que ese debate, aunque no, por el momento no crean en ello, pero por lo menos sepan que existe otra opción, ¿no? Que no todo es esa socialdemocracia que ahora pues, es completamente dominante en el discurso. Bueno, yo creo que lo auténticamente liberal, o lo que debemos hacer aquellos que defendemos la libertad individual, es permitir que los votantes elijan, y que elijan en base al programa que se pone y que se pone por escrito, ¿no? Y no solo el programa, sino luego cómo lo defiende el programa cada uno de los partidos. A mí me cuesta muchísimo trabajo decir la palabra vota Vox, o las palabras vota. Me resulta irritante como votante que alguien me diga vota este partido, ¿no? Y por tanto yo procuro usarlo poco. Yo lo que procuro decir es conócenos, conoce nuestro partido, conoce a los demás, haz un pequeño esfuerzo de leer lo que decimos, haz un pequeño esfuerzo de conocer cuáles son nuestras posturas en distintos ámbitos, y al final la única recomendación que me atrevo a hacer, que ya es mucho, es que cada uno vote en conciencia lo que cree que representa mejor su cuadro de valores y su forma de ver la vida. Lo que yo creo que no tiene ninguna utilidad es votar a un partido que no defiende o representa las ideas en las que uno cree por el mero hecho de que sea un partido que vaya a ganar. Yo confieso abiertamente, antes nunca hablaba de lo que yo había votado, ahora sí lo hago, que confieso que el voto más inútil que yo he depositado en mi vida fue el voto que di al Partido Popular en el año 2011, porque lo di convencido de que iban a defender una serie de principios, una serie de valores, que parecía que eran los que defendían en campaña, y que luego ha resultado que durante estos 3 años largos pues no han defendido, sino más bien lo contrario, ¿no? Si hablamos de impuestos, pues los han subido. Si hablamos de intervención del Estado en la vida de los individuos, pues ha incrementado. Si hablamos del peso del sector público, ha crecido. Si hablamos ya de otros términos que no tienen que ver con el liberalismo, sino pues con un orden social, pues se ha atacado a las familias, no se ha defendido la unidad de España, se ha cedido al chantaje terrorista. Bueno, en fin, toda una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que uno pensaba que se defendía. Por lo tanto, no hay nada más inútil que votar a alguien que no representa lo que uno cree. Y con la enorme cantidad de partidos que hay en todo el espectro, ya no hablo de izquierda, derecha, arriba, abajo, liberal, intervencionista, es enorme. Yo creo que nunca ha habido en España, creo que es cierto, pero nunca ha habido en España tal variedad de partidos conteniendo tal variedad o tal gama de idearios políticos. Y por lo tanto yo estoy convencido de que todos los votantes son capaces de encontrar uno que, aunque no identifique al 100% exactamente los anhelos de cada uno, porque eso es imposible, seguro que en un 80 o en un 90% puede representar aquellas ideas en las que uno cree. Por lo tanto, no voy a pedir el voto para ningún partido, ni siquiera para el mío, pero sí voy a pedir un esfuerzo de madurez, un esfuerzo de responsabilidad, que consiste simplemente en investigar un poco más qué es lo que hay ahí, leerse el programa del Partido Libertario, leerse el programa de Vox, leerse el del Partido Popular, leerse el de Ciudadanos, el de Podemos puede ser interesante también, y realmente con responsabilidad y con madurez elegir aquella papeleta que mejor o que más se acerque a lo que uno cree. Pero yo creo que la participación sí es importante, sea uno liberal o incluso sea intervencionista. Yo aquí voy a hacer una enmienda, no a la totalidad, pero casi a la totalidad. Creo que en ocasiones lo más responsable puede ser no votar, no meterse en lo que no manejas y en lo que no sabes. Si uno quiere leer los programas de los partidos, pues bueno, que los lea. Es un ejercicio intelectual, yo creo que a veces un poco estéril, pero en cualquier caso pues es un libro, es un tomo que si le gusta la lectura pues puede disfrutar bastante, sobre todo si es lectura de tipo novelesco, pero más allá de eso hay que tener en cuenta que lo que debería hacer la gente es ante todo vivir su vida, y la política queda bastante alejado de la vida real de las personas, no del todo. Lo que defendemos los liberales es que debería estar absolutamente apartada de la vida de las personas, meterse simplemente, ya para muchos esto sería un exceso de intervencionismo, meterse simplemente en lo que son las bases de la convivencia, lo que podríamos llamar en economía las bases de la acción colectiva, pero nada más. En todo lo demás la gente debería vivir su vida, y vivir su vida implica
que no tiene que meterse en la vida de los demás, y los programas son maneras de meterse en la vida de los demás, o los mejores de dejar de meterse en la vida de los demás. Pero tengamos en cuenta que leer programas de partidos, informarse, votar, requiere una serie de tiempo, una serie de recursos, una serie de esfuerzo, una serie de dedicación que probablemente no todo el mundo quiera acometer, que tiene un coste muy relevante y que es el coste de oportunidad de dejar de hacer cosas que creo que deberíamos poner más en valor que el acto de ir a votar. El ir a votar se ha convertido en una especie de culto a la democracia, culto a somos un todo orgánico y debemos autodeterminarnos entre todos, y también ahí el discurso liberal creo que puede ir en la línea de, bueno, obviamente si hubiese una opción de cambio muy clara, que pudiese revertir de manera muy importante las cosas, pues podría tener sentido una cierta organización estratégica para cambiarlo, pero en tanto en cuanto no la hay, no parece que a corto plazo o medio plazo la vaya a haber, pues quizá lo más inteligente sea decirle a la gente, sea un poco humilde, no quiera meterse en la vida de los demás, no pierda el tiempo informándose sobre algo que los partidos van a incumplir, y viva su vida al margen de la política. Bueno, yo creo que ahí hay estás asumiendo dos cosas, ¿no? Primero, que los partidos van a incumplir, y eso es una cosa que a mí, aunque la experiencia es tozuda y en eso te doy la razón, pero yo, que tengo una pequeña dosis todavía de idealismo pese a mi avanzada edad, pues quiero creer que todavía hay algunos partidos o algunas personas que se meten en política de manera temporal, de manera probablemente algo irresponsable, insensata, precisamente porque lo que quieren es cambiar ese tren de incumplimiento, y ese tren de incumplimiento que han venido protagonizando sobre todo los grandes partidos, que ya son esencialmente entidades corruptas de absorción del poder y de colocación de correligionarios, ¿no? Entonces quiero creer que todavía hay gente, seguro que los que estamos hoy aquí nos creemos que somos parte de ese grupo, gente que todavía cree en defender ciertas ideas por el mero hecho de defenderlas. Yo creo que no nos beneficia en nada personalmente estar aquí defendiendo estas ideas o estar haciendo de cara al público, algunos incluso tienen un enorme coste personal, y por tanto creo que hay gente en distintos partidos, no solo los hoy aquí representados, que sí tienen la intención de cumplir aquello que prometen o que sugieren, en el caso de que tengan la oportunidad de hacerlo. Y segundo, el coste de oportunidad, ¿no? O sea, estoy seguro que la gente tiene muchas cosas muy importantes, muy valiosas que hacer y que aportar a la sociedad, descansar, trabajar, perder el tiempo, cada uno lo que quiera. Pero que cada 4 años, aunque este año es un año electoral en el que pasan muchas cosas, uno haga un pequeño esfuerzo por recopilar qué es lo que ha venido escuchando y qué es lo que ofrece cada partido. Entiendo que tiene un coste personal, entiendo que tiene un cierto consumo de tiempo, que se puede dedicar a otras cosas, pero yo creo que no es un esfuerzo tampoco demasiado grande para sustentar esta democracia, que siendo tremendamente imperfecta y tremendamente modificable y sustancialmente mejorable, quizás sea la menos mala de las que hemos tenido. Pero fíjate, Iván, que es verdad que según el tiempo que le dediques el coste puede ser muy bajo. Si pones las noticias, pones la televisión, pues te puedes informar más o menos de lo que pasa en media hora mientras estás cenando o tomas un café, pero el nivel de formación que se adquiere con esa inversión tan baja también es muy bajo. Y votar con un nivel de información bajo, creo que deberíamos empezar a verlo como un acto irresponsable. ¿Por qué? Porque votar influye sobre la vida de los demás. Y votar desinformado es influir sobre la vida de los demás desinformadamente. Si ya uno debería tener dudas éticas básicas de ¿tengo derecho, aunque sea la persona más inteligente del mundo, a influir sobre la vida de los demás? Es decir, el paternalismo típico, cuando ya encima es de manera desinformada, de bueno, voy a ver qué sale aquí de las elecciones, todavía más. Entonces, si alguien quiere votar de manera verdaderamente informada, yo creo que el coste humano es brutal. Es decir, tendría que conocer a todas las personas que integran las distintas opciones políticas, debería saber exactamente si existe algún tipo de contradicción entre su moral personal y lo que proponen los partidos, debería leerse todos los programas, debería entender las bases económicas, políticas, sociológicas por las cuales se proponen y filosóficas por las cuales se proponen ciertas ideas en cada uno de los programas, debería tratar de entender la repercusión que tiene todo ello sobre la sociedad y claro, entonces esto es un esfuerzo titánico que consumiría, vamos, prácticamente la vida de todas las personas. Por tanto, prudencia y si a ustedes les gustan las ideas, pueden montar un think tank, como por ejemplo el Instituto Juan de Mariana, que no implica lanzarse a política ni querer mezclarse. Que no es incompatible, que yo soy socio de aquí también. No es incompatible. Desde luego, pero quiero decir, esto es el terreno de la batalla de las ideas, lo otro es la batalla por el poder, dando la batalla de las ideas, no digo que no.
pero cuando el beneficio de tratar de tomar el poder, entre comillas, es tan nulo, porque la papeleta que vaya a depositar una persona tiene una influencia escasa, aunque la tiene, y el coste es tan descomunal, yo creo que lo racional, incluso lo moralmente correcto, es la abstención. Fíjate que ahí estás defendiendo el paradigma de la información perfecta, que no sea ni siquiera en los mercados. No, claro. Claro, la información perfecta no existe. Por eso pero se puede avanzar bastante con un menor grado de coste personal. Pero a diferencia, en los mercados, si tú decides sin estar suficientemente informado, el coste te lo comes tú. Aquí el problema es que el coste se lo comen los demás con malas elecciones públicas. Me encanta cómo ha planteado el programa, porque ya los dos políticos han pedido, en cierto sentido, el voto, o han tratado de animar a que la gente les conozca. Juan Ramón, que no es político, por lo menos ha dicho que lo que puede hacer el que no le interesa esto es meterse en el Juan de Mariana, con lo cual veo que todo el mundo pide, por lo menos, en lo que le toca. O montar su propio think tank. Aumentar su propio think tank. En este tema, claro, el problema que yo le veo al planteamiento de Juan Ramón, del que yo me siento muy cercano muchas veces, y digo, es que eso es lo más sensato, es que, claro, el ciudadano medio puede pensar, claro, si yo no voto, es cierto que eso puede ser lo más lógico desde el punto de vista personal, pero entonces me lo van a hacer los demás, y estamos hablando de un Estado que ahora, simplemente en términos económicos, interviene en la mitad de nuestras vidas, por así decirlo. Así, a grosso modo, en Europa más o menos los estados están todos entre el 40 y el 50% del PIB de presión fiscal, y luego ya no solo es una cuestión de dinero, sino que casi en cada uno de los actos que nosotros tomamos en el día a día está ahí el Estado interviniendo, con lo cual alguien liberal dirá, sí, a lo mejor es cierto, en esa sumas y resta de costes, beneficios, influencia en los demás, pero dice, ya, pero si los demás se abstuvieran de votar, yo también más tendría, pero si los demás votan, ¿cómo me quedo? No sé cómo lo ves. Sí. Al final lo que hacemos es dejar el campo de batalla de la política a los enemigos de la libertad, porque si no votamos, si no participamos, si no tal, al final ellos van a ser los que controlen completamente nuestra vida y ahí no vamos a tener ninguna forma de salir. Sí que es verdad que ahora estamos en una situación de cierta irrelevancia que puede hacer que nuestro voto no tenga esa importancia, pero al final es ir sumando y ir entrando en la batalla de las ideas. Y la batalla de las ideas hay que entrar por todos los lados que se pueda, no puedes entrar solo por el lado de un think tank. Y mira que el Juan de Mariana está haciendo mucho más de lo que yo creía que incluso era posible hacer a través de un think tank, pero todo llega a un límite. Por ejemplo, yo recuerdo en la campaña de las elecciones europeas, estábamos de campaña en Canarias, íbamos a una galería de arte, a hablar con el dueño y tal, y cuando el dueño nos dice, pero vosotros sois liberales de liberalismo, una cara de susto, de miedo, y le dijimos sí, se quedó así sorprendido, le explicamos un poco el programa, un poco las medidas pues, con empresarios y tal, sí, eso es lo que yo quiero, tal, pero él tenía una idea completamente distinta del liberalismo. Pero lo más sorprendente fue que en esa galería había un hombre de 80 y tantos años, un hombre ya bastante mayor, que dijo, ay, vosotros sois liberales y tal, sí, tal. Pues me empezó a recitar a Mises y llamó a sus amigos, mirad, no estoy loco, hay más gente que piensa como yo. Ese hombre, claro, pues a 80 y tantos años no tienes acceso a internet, el hombre vivía en una burbuja y pensando que estaba prácticamente solo, ¿no? Pues a través de la política descubre que no está solo, que hay más vías, ¿no? Yo creo que esa parte no se debe dejar. La abstención. ¿Cuándo la abstención debería ser más normal? Precisamente cuando se llega a un estado mínimo, en el cual quien gobierne casi te da absolutamente igual, porque puedes estar desde que naces hasta que mueres sin hacer un trámite con el Estado. Pero en el mundo actual, desgraciadamente, estás desde que naces hasta que mueres haciendo trámites con el Estado. Entonces, sí, yo creo esto es interesante. Yo siempre he dicho que si yo fuera en Suiza, cuentan la anécdota que la gente por la calle no sabe quién es el presidente del gobierno, por cómo es el sistema del Estado y porque les da igual en realidad más o menos quién gane, porque saben que no se va a meter demasiado en sus vidas y porque saben que la estabilidad que ha mantenido el país en los últimos 200 años se va a mantener así. En España da la sensación de que no. No sé cómo responderías, Juan Ramón, y ahora Iván, a este tema. A alguien que pueda preguntar, oye, ya, pero si yo no me lo hago, me lo van a hacer. Un poco también pregunto, Iván, porque lo que él decía del PP, a lo mejor incluso puede haber gente que piense, desencantados del PP, que digan, pues ya no voy a votar. Pero claro, entonces, lo cierto es que si uno no influye en lo que está pasando, pues lo que hace el partido que ha llegado al gobierno con un voto de alguien que no quiere que pase lo que pase ahora, pues hace un poco lo que le da la gana durante los 4 años. Yo creo que hay dos errores en este análisis. Uno, comentabas, Domingo, si todos votan es casi necesario votar, porque si no lo están haciendo los otros. Yo creo que es más bien al revés. Si los otros no votaran, iría teniendo cada vez más sentido
votar, porque obviamente tu voto sería crecientemente relevante. Cuanto más gente vote y más estables sean esas votaciones, es decir, tú miras las encuestas y te planteas, si yo voy a votar dentro de unos días, ¿voy a cambiar algo o no? No, la probabilidad de que pase eso es probablemente menor que la de morir ir a votar. Eso es un fallo. El otro, confundir la acción política con la acción política desde la partitocracia o desde el régimen de partidos estatal. Al final este debate es hacer política y este debate es tratar de influir en la percepción política de la gente y es tratar de formar también políticamente a la gente o de al menos dar ciertas vías de comprensión o ciertos paradigmas alternativos. Y creo que es mucho más fructífero y mucho más influyente tratar de transmitir las ideas correctas, o bueno, lo que creemos que son las ideas correctas, tampoco quiero ponerme yo en plan paternalista, lo que creemos que son las ideas correctas de cómo funciona una buena sociedad, de cuáles deben ser los límites del poder estatal, que montar un partido, lo cual es muy legítimo, pero montar un partido para tratar de hacerlo desde allí. Creo que esa vía, como decía Óscar, puede ser interesante. Yo el papel que juega el película creo que es un papel meritorio en el sentido de bueno, pues muestras que están dando la batalla en un terreno concreto, pero a eso no se reduce la acción política ni deberíamos tampoco pensar que desde mi punto de vista es la manera más efectiva de hacer las cosas. Creo que hace más daño al poder político salir a la calle, como dice el profesor Bastos, incumplir una ley o decirle a la gente, mira, te están quitando tus derechos, rebélate contra ello, protesta contra ello, no dejes que te sigan engañando desde la política, o escribiendo un artículo en prensa, o haciendo una cuña en la radio, o muchas maneras de tratar de comunicar las ideas, que también es acción política, que luego pedir el voto y presentar programas electorales, que está bien para que vean que no es todo un ejercicio filosófico de reflexión abstracta, pero que no sé hasta qué punto eso verdaderamente sirve para poner diques de contención a la acción estatal. Bueno, yo ahí también te quiero rebatir. Muy bien. Con todo el cariño, Juan Manuel. Mira, sobre el valor individual de cada voto, el valor o la propensión, o el valor marginal de cada individuo cuando somete su voto, parece que un voto no es nada, pero mira, en las últimas elecciones que nos presentamos, las primeras que fueron las que nos presentamos a nivel nacional, que fueron las europeas, hace exactamente ahora un año, el 25 de mayo del 2014, sacamos unos 248.000 votos y nos faltaron unos 2.000 para entrar. 2.000 votos en el contexto de 248.000 obtenidos en menos de un 1%. 2.000 votos pues es la diferencia entre que el Atlético de Madrid y el Real Madrid llegaran a la final de Champions la víspera y 80.000 personas se desplazaran a Lisboa y no volvieran a tiempo, o no. 2.000 votos es mi agenda de contactos. Si yo hubiera convencido a toda mi agenda de contactos de que emitieran un voto, pues la diferencia puede estar muchas veces ahí. En las últimas elecciones andaluzas, Ciudadanos ha quedado a 200 votos de un diputado más en Cádiz. 200 votos. Quiero decir que el presidente Bush en el año 2000 pues ganó por el estado de Florida por un margen de 500 votos. Al final se decidió la presidencia de Estados Unidos por 500 votos. La diferencia marginal que puede hacer que una persona vote y que influya sobre su entorno para que vaya a votar o no un determinado partido puede ser muy sustancial. Puede ser mucho mayor, vamos a dejarlo ahí, mucho mayor de lo que parece. Pero, quiero decir, ahí también estás haciendo un poco de cherry picking, ¿no? Quiero decir, sí. Estoy asumiendo además que el partido que hubiera salido elegido hubiera causado una diferencia en la vida de los ciudadanos. Claro, primero eso, efectivamente, que hubiese habido mucha diferencia entre uno y otro. Dos, que el escenario de las elecciones del año 2000 en Estados Unidos puede ser muy recurrente cuando probablemente haya sido el único en la historia de Estados Unidos que se haya dado por un margen tan ajustado de votos. Tres, eso podría haber valido para el elector de Florida, desde luego para el de California no sirvió para nada. Y cuatro, en el caso de Ciudadanos, el escaño, hombre, desde luego al parlamentario por Cádiz que no salió elegido le fue un fastidio bastante grande. Para los ciudadanos, el hecho de que Ciudadanos, valga la redundancia, tenga un diputado más en Andalucía o no, creo que no influye en nada en si Susana Díez va a salir elegida o no va a salir elegida. Bueno, podría haber cambiado de matemática electoral. Sí, pero y en algunos casos, inapreciablemente. Claro, el análisis ex post es fácil porque, claro,
ahora dices, el de California no le ha cambiado nada, pero no sabíamos esa noche si en California hubiera cambiado o si en Florida Claro, pero hubiera cambiado. que ex ante la probabilidad de que ello sea así es casi nula. Bueno, hemos puesto 3 ejemplos aquí de la sí. política reciente, no me voy al siglo XVIII, quiero decir, elecciones que yo he vivido en directo y que yo he visto cercanamente. Luego está la diferencia entre que vaya, por ejemplo, Juan Ramón Rayo físicamente a depositar un voto y que diga que no va a votar, o que diga a quién va a votar, o que diga tal. Claro, pues imaginemos, el voto de Pablo Iglesias no vale nada, el que Pablo Iglesias diga de golpe, oye, no voy a votar a nadie, se derrumba Podemos. Sí, no, pero precisamente por eso creo que desde luego hay personas que tienen más o menos influencia según tengan más o menos red de contactos o relevancia pública, pero todos tenemos cierta influencia en ámbitos privados. La agenda que decías antes, y creo que es mucho más importante ahí tratar de transmitir ideas liberales que hacer campaña política que... Creo que te está diciendo que eres el Pablo Iglesias el Pelín. No, ya, te bueno, está no. diciendo que pidas el voto para el Pelín. Sí, bueno, no sé si lo está diciendo, pero... Hace un trabajo de divulgación que ya va... Todo al final es una simbiosis entre la parte académica, la parte política. La cuestión es que las ideas de la libertad vayan calando en la gente y vayan sabiendo que existe. Y antes de que empiecen a calar tienen que saber que existen esas Es que lo ideas. importante es que esas ideas permeen en todos los partidos políticos y todos los partidos políticos estén maniatados por esas ideas. Yo suelo poner un ejemplo, en el siglo XIX la censura previa de los periódicos era algo bastante recurrente. Hoy no digo que deje de serlo, de hecho el gobierno de Mariano Rajoy pues por la puerta de atrás lo está consiguiendo de manera bastante eficaz, pero en principio ningún partido puede llevar en su programa vamos a censurar aquellos periódicos que no nos gusten. Eso ha sido una victoria del liberalismo, no propiamente del movimiento liberal, sino de las ideas liberales, que está en todos los partidos políticos, y eso deberíamos lograr que sea exactamente igual para todos los otros ámbitos de la política. Si el Partido Libertario, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ser optimistas, digamos dentro de 50, 60 años la sociedad española se vuelve libertaria, el Partido Libertario es innecesario. O sea, ya los partidos lo llevarían. Un momento, sobre este tema, el tema de las ideas. Hasta ahora hemos estado hablando en parte de si votar o no votar, en cierto sentido, desde el punto de vista ideológico, de lo que uno piensa, de interesarse por los programas, pero también desde si es, Juan Ramón lo ha planteado en términos casi de utilidad y de qué me aporta, qué es lo que cuánto tiempo tengo que dedicar. Hay una segunda cuestión que quizás tenga que ver más con esto que estamos hablando de las ideas, y es, ¿hay líneas rojas, por así decirlo, en los programas de los partidos que a un liberal le puedan decir, pues entonces no voto? Esto ya casi más sería, más que la decisión general de votar, sino ir a votar a cada uno de los partidos. Yo creo que hay mucha gente en España que se siente liberal, que en estos momentos a lo mejor dice, a los partidos que tienen posibilidades a ganar, todos ellos han traspasado esa línea roja. Yo no sé cómo veis vosotros si esa línea roja está más allá de todos los partidos que ahora mismo tienen opciones de gobernar en España, y si es cierto que todos los partidos que tienen opciones de gobernar han pasado esa línea roja, ¿cómo se plantea el elector decir voy a votar a otras opciones más minoritarias? O incluso no sé si podría llegar a tener aún más sentido la cuestión que plantea Juan Ramón de decir, y entonces ya, si ninguno de los que va a gobernar se acerca a lo que yo pienso, entonces ¿para qué acercarme? Pero mira, te contesto eso segundo, pero una cosa antes. Sobre la influencia o la importancia que tienen los partidos que no van a gobernar. Voy a poner un ejemplo. Vox no va a gobernar esta legislatura. El Estado central. Es decir, en algunos ayuntamientos sí vamos a gobernar, en las comunidades probablemente no vamos a gobernar. Pero sí estamos ya influyendo. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una frase que repetimos mucho, que está en nuestro programa fiscal, que es estudiar todos los impuestos que hay para bajar o eliminar todos los impuestos que existen. Esta es una frase muy recurrente, que la hemos trabajado mucho. Bueno, ya la está diciendo Esperanza Aguirre. Es decir, ya la persona que más probablemente va a liderar el Ayuntamiento de Madrid ha asumido, no sé si sabe o no sabe de dónde viene, y es irrelevante si lo sabe, pero ha asumido una frase, un eslogan, una idea, un concepto que probablemente no hubiera desarrollado por su cuenta, por sí misma, pero que a base de oírla o a base de escuchar a un jugador que quizá no sea tan relevante como el suyo, pero que compite con ella, pues lo asume. Es decir, el papel de partidos que no necesariamente van a gobernar a corto plazo es también muy importante, porque es también, aunque no sea un think tank, es también un centro de influencia, es también un generador de ideas, es también, en el fondo tú decías antes, hablando de tu afiliado, conocido, simpatizante canario que no se sentía solo, es también una manera de agregar a mucha gente
que se siente sola porque no conoce entre sus amigos a gente que piensa de manera parecida. Por eso el voto es lo de menos y lo demás es la batalla de las ideas. Pero si no hay voto no hay partido, bueno. Por lo tanto si no hay partido no hay defensa de ideas, y si no hay defensa de ideas no hay capacidad de influir en el poder real. Por lo tanto, claramente tiene sentido empezar a aportar ideas, que confluyan personas que piensan de manera parecida, que no se sientan aisladas, sino que se vean que son parte de un todo más grande, y empezar a defender esas ideas. Y en cuanto a la línea roja, yo creo que la línea roja la tiene que marcar cada uno. Decirle a un liberal cuál debe ser su línea roja sería muy poco liberal. Pero para mí, desde luego, me gustaría expresar cuál es la mía. La mía, sin duda, es quién está dispuesto a reducir el tamaño del Estado. ¿En qué proporción? Bueno, eso ya es una cuestión secundaria, porque por ahora todos los partidos grandes, incluso los nuevos que tienen opciones de gobernar, hasta ahora lo que yo he visto son todos partidarios de un mayor tamaño del Estado. Y luego hay otros que, para mí, esta es la línea roja, que son partidarios de ir reduciendo, en algunos casos paulatinamente y en otros casos más deprisa, el papel, el tamaño del Estado y la manera en la que se entromete en la vida de los individuos, de las familias, en definitiva de los españoles. Esa para mí, desde luego, es la línea roja principal. Pero, Iván, por meterme un poco contigo... ya sé por dónde vas a venir. Sí, si un partido reduce en general la influencia del Estado sobre la vida de las personas, pero lo incrementa en otros ámbitos, esa agregación de por aquí lo reduce, por aquí lo incrementa, pienso por ejemplo en políticas natalistas que defiende Vox, ¿cómo lo deberíamos juzgar? Las políticas natalistas que defiende Vox no consisten en ayudar, sino en dejar de molestar, que es una cosa distinta. Es decir, Vox sí piensa que la familia o que la natalidad, vamos a quitar la familia en este momento, la natalidad es necesaria para mantener una sociedad en la que todos vivimos. Uno podría decir, yo no creo en el Estado-Nación, entonces ya entramos en otra discusión. Si uno cree que el Estado-Nación es un conjunto deseable o por lo menos admisible dentro de las opciones que uno tiene en la vida, dentro del Estado-Nación nos encontramos uno que se llama España, que queremos preservar, modificar, reestructurar, reformar muy drásticamente, pero preservar en su conjunto. Y cuando vemos que este Estado se está muriendo por la base, que es el tema de la natalidad, pues sentimos que es una amenaza para este Estado-Nación que se llama España. España sigue siendo España con 46, con 20, con 15 o con 2 millones de habitantes. Va siendo la mitad de España si tiene 23 respecto a si tenía 46, pero la natalidad influye en muchas cosas, no es un tema puramente moral, es un tema económico, es un tema social, es un tema que tiene mucha influencia. Ahora, ¿en qué medida? Ese argumento al AVE. ¿Al AVE? Sí, que también influye en muchas partes de la sociedad, que conecta ciudades. Bueno, pues estoy seguro que se puede estudiar el impacto que tiene el AVE, el impacto marginal sobre el coste que tiene en la vida de los ciudadanos. En nuestra opinión, después de haberlo estudiado, el impacto que tiene o que tendría una mayor natalidad es un impacto deseable, porque pensamos que el crecimiento económico es deseable, porque pensamos que el crecimiento económico es más probable si hay más población, porque pensamos que hay toda una serie de factores que hacen deseable que haya más niños en vez de menos y que una población que se va envejeciendo y que espero que vaya envejeciendo mucho más por los avances de la medicina, se vea compensada por la base por una población que va naciendo y que va siendo capaz de sostener. Otro día debatimos sobre natalidad, porque si no ocuparemos el debate. Naturalmente. A ver, yo creo que Vox, el discurso de Vox se parece al discurso que podía tener el Partido Popular, por ejemplo, en la época de Aznar o incluso el que ha mantenido en parte hasta 2011. Y es un discurso que, como ha resaltado ahora Rayo, le falta un poco de coherencia, en el sentido de, tú estabas diciendo, reducimos el gasto público, o reduces el Estado, pero reduces por un lado, aumentas por otro. Al final, en la época de Aznar, por ejemplo, hay más o menos la idea, se ha mantenido muchas veces la idea de que redujo el tamaño del Estado, lo cual no es cierto, no redujo el tamaño del Estado. Aumentó considerablemente el tamaño del Estado, aumentaba un 10, un 15% el gasto público, mientras hacía pequeñas rebajas de impuestos. Mientras, sin embargo, en lo que es el discurso, era estamos siendo austeros, le estamos reduciendo el Estado y tal. Y yo creo que por el intento de compaginar una visión conservadora con una visión liberal, que al final no casan bien, en muchas cosas son totalmente opuestos. Y al final... Justamente porque el liberalismo también es no imponer valores morales sobre nadie, como decías antes. No es por defender a Iván, pero porque la discusión empezó por la línea roja, quería volver a ello. No sé si hay líneas rojas que establece que desde el Partido Libertario se diría esa misma pregunta que hace Iván. Líneas rojas que uno no traspasa, que uno diría no puede traspasar. Iván ha dicho ningún partido que pida aumentar el tamaño del Estado. Sí, la línea roja, bueno, aparte de que están, para mí, todos los demás partidos la sobrepasan de larguísimo, sería todo lo que sería aumentar la intervención en la vida de los ciudadanos, sobre su propiedad,
todo tipo de intervencionismo estatal, o sea, absolutamente todo, sin distinción. Ahí está la intervención, que digamos, la línea roja está a años luz. Sí, no, pero yo creo que la línea roja que ha trazado Iván es la correcta, es decir, uno puede, como liberal, puede sentir cierta afinidad con cualquier partido que efectivamente no quiera aumentar el tamaño del Estado, sentirá más afinidad con aquellos que lo quieran reducir todavía más, pero lo que no puede sentir afinidad es con la gente que quiera aumentarlo. Hombre, se puede meter en un cálculo pragmático de si todos lo quieren aumentar, ¿cuál es el que lo quiere aumentar menos? Pero eso ya es un maquiavelismo bastante triste. Casi estamos en la situación. No, estamos en esa situación, sí. Estamos en esa situación, es decir, por eso yo planteaba antes, para alguien que quiera acercarse, ahora mismo estamos viviendo un debate a cuatro, o un debate no, una carrera a cuatro, por así decirlo, en España, con partidos que puedan tener opciones de gobernar, parece, nos dicen las encuestas. Entonces, desde el punto de vista liberal, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, a Podemos ya le excluimos directamente digamos, de las posibilidades. Pero luego los otros tres partidos, yo no sé qué opináis, sé que no son vuestros partidos, pero no sé, un apunte sobre cada uno de los tres partidos os pediría, porque a mí muchas veces me da la sensación de que no hay tantas diferencias en lo que plantean los otros tres partidos desde el punto de vista del votante liberal. Más o menos, por ejemplo, el PSOE mucha gente lo sitúa con Ciudadanos. Con Podemos yo muchas veces veo el programa del PSOE. Es cierto que los nuevos, por ejemplo, en la parte económica, los nuevos, las personas que están más cerca de Pedro Sánchez a mí no me gustan demasiado, creo que se están yendo demasiado, incluso mucho más allá de lo que planteaba el PSOE, pero lo que ha planteado el PSOE en estos últimos contiendas electorales no había tanta diferencia con lo que planteaba el PP y con lo que luego ha hecho el PP, y lo que plantea Ciudadanos es una especie de mix casi entre los dos, cogiendo algunas cosas interesantes, alguna idea un poco más sensata, pero al final es más o menos... Sí. Yo me remito a la línea roja que he dicho antes, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea? Pues que no quieran incrementar el tamaño del Estado. ¿Cómo es la manera más fácil de incrementar el tamaño del Estado? Subiendo los impuestos. Entonces, me remito al PSOE. ¿Qué es lo que ha hecho el PSOE? Ha subido el IVA, ha subido el IRPF, ha subido, bueno, todos los impuestos que hay. Llega el PP, después de estar 8 años criticando esas subidas de impuestos, ¿qué hace? Sube el IVA, sube el IRPF, sube las tasas, ahora que en el caso de Madrid pues estamos pagando las tasas de basuras o de las de paso de carruajes, el PP en todos los sitios donde ha gobernado, igual que el PSOE, ha subido todos los impuestos que había, con una diferencia, y es que propugnaban lo contrario. El PSOE por lo menos no engañó a nadie con ese tema. Y hoy, la llegada del tercer partido que tú mencionas, que es Ciudadanos, pues tampoco engaña a nadie. Propone subir los impuestos, propone volver a subir o propone volver a implementar el impuesto de sucesiones donde no exista, el impuesto de patrimonio donde no exista. Es decir, propone lo mismo. Entonces, para mí esa es la línea roja. Entre Ciudadanos y Podemos prefieres a Ciudadanos, bueno, claro. Entre Málaga y Malagón, pues claro. Pero ese no es el tema. El tema es, ¿cuál es la línea roja? Pues la línea roja es no subir impuestos. ¿Por qué en Ciudadanos cuesta tanto, digamos, impedir que estas ideas afloren? Pues porque provienen de un sector ideológico muy respetable y yo creo que era muy necesario, que es el centro-izquierda no nacionalista catalán. Y en ese espectro, en el centro-izquierda no nacionalista catalán, había unas líneas rojas en materia de, pues de cohesión del Estado, de división territorial, que se marcaron y que han fijado y que han sido muy claros y que yo alabo, pero luego son centro-izquierda, entonces propugnan un mayor Estado, con un mayor intervencionismo, con los mayores impuestos, y eso, trasladado a la escena nacional, se produce. Yo me fío al 100% de Ciudadanos en lo que tenga que ver con el frente antinacionalista, y no me voy a pelear con ellos nunca en ese aspecto, o casi nunca, he visto algún matiz, pero no quiero traerlo aquí ahora. Ahora, en todo lo que no tenga que ver con eso, pues resulta que son lo que son, es su propia naturaleza. Claro que quieren subir más impuestos, claro que quieren intervenir más, claro que te quieren decir si el colegio público o el concertado o el privado es el que más les gusta a ellos y por lo tanto debe ser el que más te gusta a ti. Su naturaleza es intervencionista y por lo tanto para mí esa es la línea roja. Si vemos Podemos no descartaría del todo de la ecuación si sigue al ritmo que va, ¿no? Va yendo hacia el centro, pero bueno, está claro que es marketing. Pero Ciudadanos, que quizá tiene el programa más coherente, también lo ha hecho un economista de nivel y bueno, pues con ideología socialdemócrata, pero bueno, es un programa que, como bien ha dicho Iván, pues no promete bajadas de impuestos, sino que y más o menos cuadran las cifras. Del PP, las cifras que no te puedes creer, o sea, las cifras de no voy a bajar impuestos, es lo mismo a propaganda en el 2011, de voy a bajar impuestos, pero no hablaban nada de bajadas de gastos. El PSOE pues ni siquiera habla de bajar impuestos. También le pasa, sin querer meterme contigo, pero porque en el fondo es lo mismo que pasaba con el PP en 2011, le pasa eso mismo a Vox. Vox es junto con el Partido Libertario, el único partido que proclama abiertamente una bajada de impuestos potente. Pero sin embargo, cuando vas a la otra pata,
a la de los gastos, a cómo reducir los gastos, empiezas a ver ya los claroscuros, empiezas a ver que se mantiene completamente el estado del bienestar, que se mantienen todos los servicios estatales, que se habla para mí, unicornios, de eliminar autonomías y de que eso automáticamente te permita eliminar el déficit y poder bajar los impuestos, ¿no? Yo creo que la forma de ver si una bajada de impuestos, una propuesta de bajada de impuestos es creíble, es mirar la parte de reducción de gastos. Si es una parte de reducción de gastos brutal, entonces sí puedes hacer una bajada de impuestos brutal, si no, es que es imposible, pues si no tendrías que recurrir a deuda. Bueno, no es un unicornio, sino son 90.000 millones de unicornios, porque eso es en lo que hemos cifrado la bajada del gasto, solo bajando o eliminando, no, cuando dices eliminar las autonomías, claro, es que eliminar las autonomías es eliminar duplicidades, es eliminar gasto político absolutamente innecesario, es cerrar parlamentos, es vender por €1 las televisiones públicas a los trabajadores para que ellos se la queden y la gestionen sin que se tenga que despedir a nadie, sino que ellos se ocupen de eso, es cerrar las embajadas autonómicas en el exterior, es cerrar parlamentos autonómicos, es cerrar el Senado, es echar a la calle pues algunos cuantos cientos de miles de políticos y dejar que esos políticos ya no se entrometan en la vida de los ciudadanos, no emitan nueva legislación, no emitan más gasto y se reduzca aquello que es estrictamente necesario. Hombre, 90.000 millones de euros de ahorro de gasto, por un lado, más por otro, una bajada de impuestos que en nuestra opinión no solo no baja la recaudación, sino que incluso la puede subir, nos situaría en una situación en la que, lejos de incurrir en déficit, estaríamos en superávit, cosa que es muy necesario, por cierto, para ir reduciendo la deuda pública que se ha venido acumulando en los últimos años a razón de 10.000 millones de euros al mes. Es decir, que el planteamiento yo creo que es numéricamente bastante satisfactorio y muy lejano de ser... Sí, yo he estado viendo los datos de reducción, o sea, por lo que proponéis, reducción del gasto hay, pero no la suficiente para esa bajada de impuestos. Y aparte, aun dando por buenos esos datos, yo no los veo, o sea, y los he mirado bastante, ya no tenéis más margen. O sea, una vez hecho esa reducción de gasto, ya no hay más margen para seguir bajando. En el momento en que tú mantienes el estado de bienestar, mantienes todos los servicios estatales, no puedes seguir bajando impuestos. O sea, sería una situación más baja en gasto de la actual, pero tampoco mucho más. Por tiempo y porque estamos justo entrando en el debate electoral, que es lo que desde el principio habíamos dicho que no íbamos a hacer, lo vamos a dejar aquí antes de que pidáis decididamente el voto. Entonces yo, como última intervención, os he pedido a todos que recomendéis un libro. Yo voy a empezar yo, si queréis. Tengo aquí 3 libros que quiero recomendar. No son exactamente sobre el debate electoral en España, pero sí son... Bueno, a mí me han... sobre el ser político y el por qué alguien se va a dedicar a la política, la biografía de Fouché de Stefan Zweig, es que no es alemán, ya, pero a mí es uno de mis autores favoritos y esta biografía es quizás la que mejor refleja lo que es la esencia del político profesional y la maldad que hay alrededor de esa profesión, aunque no todos tienen por qué ser tan malos como este que era de campeonato. ¿Qué significa ser conservador? Aquí hemos hablado mucho de las diferencias entre liberales y conservadores y como yo sabía que este tema iba a salir, me he querido traer este libro porque quizás sea uno de los que mejor explica y mejor sitúa la contienda ideológica y los puntos en común y las diferencias que hay entre unos y otros. Y luego también, como estaba centrado en España el debate, yo me he querido traer a Julián Marías, que yo sé que puede ser una figura polémica, pero yo es que le adoraba tanto a Julián Marías y me gustaba tanto lo que escribía, y este Ser español, cómo se comportan los españoles ante la política, la sociedad española, me parece tan preclaro y tan bueno que tenía que traerlo a un debate como este. Ahora, vuestras opciones para los que nos estén viendo. No es necesario traerse el libro, lo digo para próximos programas porque yo los he traído, me los tenía en casa, pero no era necesario. Era mejor, ¿no? Pues bueno, yo como no podía ser de otra forma, pues recomiendo Una política para la libertad, de Juan Pina, que es un libro, yo creo, muy didáctico de cómo puede ser todo el proceso para ir llegando pues, a una sociedad mucho más libre que la que tenemos ahora a través de la política. Yo no he traído el libro físicamente, pero recomiendo encarecidamente la lectura de un libro de Francisco José Contreras, catedrático en Sevilla, Universidad de Sevilla, titulado Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural. Y lo hago además a sabiendas de que estoy en una institución llamada Juan de Mariana, que lleva el nombre de un jesuita, ¿no? Porque el auténtico liberalismo arranca en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, impulsado por el cristianismo. Y no estoy hablando del cristianismo desde el punto de vista religioso, sino el cristianismo como un orden de valores que yo creo que ha sido crucial para el desarrollo humano y para la prosperidad de los últimos 4 o 5 siglos, y por tanto este libro es extremadamente interesante para ver cómo el liberalismo, el catolicismo y la ley natural han tenido mucho que ver en este desarrollo.
En mi caso, los televidentes van a considerar que me repito mucho, pero voy a repetir un autor que ya recomendé, aunque otro libro, la semana pasada. Me refiero a Jason Brennan, el filósofo estadounidense Jason Brennan, que tiene un libro que creo que encaja perfectamente en este debate, que se llama The Ethics of Voting, la ética de votar, donde básicamente niega que exista un deber moral a votar, no lo existe, y además muestra su más que probable inutilidad práctica. Pues con eso habíamos iniciado el debate preguntándonos qué hacer un liberal. Hay varias opciones aquí, desde la inutilidad práctica que nos plantea Juan Ramón a las dos opciones políticas que nos han planteado. Muchas más. Y muchas más, pues esperamos haber podido dar algo de luz y al menos haber entretenido. Les esperamos dentro de 15 días aquí en Foro Libertad y muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, amigo. Hasta la próxima.